Les expreso y les informo que el pacto de la narcopolítica se sepultó con García Luna, que sigue padeciendo una condena. Es el símbolo más putrefacto de la decadencia política que por fortuna ya superamos. Alterar mañosamente los hechos los condenan inexorablemente, y eso no lo podrán borrar de los libros de historia. En efecto, Morena no será ni ha sido cómplice de los fraudes que los que aquí están avalaron. Fraudes electorales que dieron paso a gobiernos no legítimos. Por eso, ¡que viva López Obrador! Se desató la tormenta en la Cámara de Diputados, pues la sesión sobre la reforma electoral está encendida y tensa, y lo que está ocurriendo hoy en San Lázaro no es cualquier debate legislativo, no. Lo que estamos viendo es el momento exacto en el que varios decidieron quitarse la máscara frente al pueblo, en el que la traición ya fue inminente. Sí, así como lo escucha. El PT y el Verde ya adelantaron su voto en contra y claro, como saben perfectamente que el pueblo está mirando, salieron a dar discursos larguísimos, intentando justificar lo injustificable, diciendo que sí van a seguir apoyando a la presidenta Claudia, que sí van a seguir firmes con la Cuarta Transformación, que sí seguirán enfrentando al PRIAN, pero cuando uno escucha con atención, lo que queda claro es otra cosa. Intentaron maquillarlo diciendo que solo hay algunos puntos con los que no están de acuerdo, que la reforma necesita ajustes, que hay preocupaciones técnicas. Por favor, la verdad es mucho más cruda. Lo que no quieren perder son los millones, los privilegios y los espacios de poder que esta reforma les corta de raíz. Con su permiso, Presidenta. Primero, decir con toda contundencia y sin ninguna duda, a nombre del Partido del Trabajo y del grupo parlamentario que representamos, decirle de frente y desde aquí a la Presidenta de la República que estamos al 100% con ella y al 200% con el pueblo de México. Presidenta, 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 Presidenta. Refrendamos nuestro apoyo y respaldo a nuestra presidenta y seguiremos impulsando la Cuarta Transformación en su segundo piso. Seguiremos defendiendo los principios y el programa de acción de nuestro proyecto político. Vamos a explicar las razones por las que nos apartamos del sentido de este dictamen. Nosotros sostenemos que esta ruta que se plantea ahora, lo decimos con contundencia, no es la ruta que nos lleva a tener más democracia, porque sostenemos que está en riesgo, para empezar, toda esta lucha de la paridad de género, porque ¿cómo logras la paridad de género en la lista de los 100 que serían los segundos más votados? A ver, díganme cómo se logra ahí la paridad. Y díganme cómo cumplo las acciones afirmativas en esos 100. ¿También están en riesgo las acciones afirmativas? Y en la otra, de que sea una lista de hombres y de mujeres y que vayan a elección por circunscripción. No tengo la menor duda de que ahí ganarían las listas de las nóminas de los estados con mayor padrón electoral.
Les pongo el ejemplo de la quinta circunscripción. Siempre ganarían los diputados que proponga el Estado de México. Colima y Querétaro nunca tendrían opción para uno de esos 100. Y en el caso de la cuarta circunscripción, pues todo sería la Ciudad de México y si acaso Puebla. Y en la tercera, Veracruz. Y en la 2, Nuevo León y un poco Guanajuato. Y en la 1, Jalisco, se llevaría todo. Entonces sí nos genera distorsión democrática. Luego, ¿para qué servirían los partidos políticos en esa ruta? Solo servirían para hacer franquicias, que entraría el nombre y pasaría la candidatura. Pero ya no sería, que es lo que viene desde la reforma del 77, la disputa por la nación, por plataformas políticas, por proyectos de nación. Ahí serían por individuos, por ciudadanos. Y eso también distorsiona la ruta que traemos en la 4T, sin ninguna duda. En el tema de los presupuestos es de verdad muy poquito, es 0.022 del presupuesto, pero estaríamos de acuerdo en ir a la reducción, siempre y cuando cambie la fórmula de distribución. Nosotros no queremos solo el 25, queremos el 50, pero que el otro 50 se distribuya el 50% partes iguales y el otro 50% proporcionalmente, porque de lo contrario seguiríamos teniendo total inequidad. Y eso nos parece que no es justo, ni es correcto, ni es avance democrático. La propuesta de reforma que se presenta sí puede conducir a la ruta de un partido hegemónico de Estado, aunque sea inverso, que el otro nació de la necesidad del poder y este viene de abajo hacia arriba, pero puede convertirse en eso si no cuidamos la ruta. Muy buenas tardes, honorable Asamblea. Con su permiso, diputada presidenta, para cualquier partido que quiera cumplir sus compromisos de campaña y no tenga por sí mismo los votos necesarios para hacerlos realidad, es indispensable hacer política, proponer, acordar, buscar consensos y asumir que la política es estar dispuesto a ceder en una parte de tus pretensiones para que los otros también lo hagan y así construir la mayoría requerida. En el Verde sabemos que para traducir nuestras propuestas en leyes es necesario crear acuerdos y construir mayorías, y así lo hemos hecho con todas las fuerzas políticas a través del diálogo, del respeto y de la apertura para construir a favor de México. Lo anterior ha sido posible gracias a las diversas reformas electorales que desde 1977 incrementaron el pluralismo político e hicieron más intensa la competencia electoral por ganar el apoyo de la ciudadanía. Las reformas electorales son cambios a las reglas del juego que permite el acceso de las diversas fuerzas políticas al poder público. Es por ello que éstas deben hacerse por consenso, para que todos los actores que participen estén de acuerdo y que los resultados no carezcan de legitimidad. En el Partido Verde coincidimos y estamos a favor de que los procesos electorales sean menos costosos en nuestro país. Coincidimos con una reducción del financiamiento público que se otorga a los partidos. Pero este financiamiento, también hay que dejarlo claro, debe de realizarse de manera igualitaria, tanto en recursos económicos como en el acceso a los tiempos de radio y televisión, de manera tal que todas las fuerzas políticas
inicien la contienda electoral con las mismas condiciones de competencia. Consideramos que si se modifica la Constitución en temas como las prerrogativas que se otorgan a los partidos para competir por el poder político, es oportuno aprovechar esta ocasión para establecer las condiciones de auténtica igualdad entre todos los contendientes. Claro que como todo en la vida puede haber diferencias, pero en nuestro partido entendemos que éstas se dirimen y se sigue adelante. Hoy lo más importante es que creímos y creemos en la doctora Claudia Sheinbaum Pardo como la mejor persona y con el mejor proyecto para conducir los destinos de nuestro país. Vamos a seguir apoyando a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum hasta el final, porque estamos convencidos de que es el camino correcto para México. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputada presidenta. Y del lado de la oposición, bueno, lo de siempre. El mismo espectáculo desgastado de gritos, ataques y acusaciones sin sentido. Que si narcogobierno, que si el expresidente López Obrador, que si los cárteles, que si Pablo Gómez es un inepto y que si la presidenta Claudia Sheinbaum es una dictadora. Un circo político que ya nadie les cree, que ya estamos cansados y aburridos. Con su permiso, presidenta. Gracias. Lo que vamos a discutir el día de hoy no son aspectos técnicos o fórmulas para convertir votos en curules o escaños o el ahorro de pesos y centavos. Es algo mucho más importante. Por eso hoy vamos a votar en contra. Lo que vamos a discutir, compañeras y compañeros, es el presente y el futuro del sistema electoral mexicano. O sea, el presente y el futuro de la democracia. Como afirman los clásicos, la democracia no solo son elecciones, pero se fundan en ellas. Venimos a decir no a una iniciativa de reforma constitucional en materia electoral que pretende imponer la visión de una minoría. Hay que señalar que por más trucos numéricos o sentencias judiciales que consigan, son y seguirán siendo una minoría respecto al universo ciudadano. Tampoco el voto popular le dio al régimen el permiso para dividir a México, ni para usar normas secundarias para destruir el orden constitucional, porque hay agentes del régimen que amenazan con dar un golpe al Estado de Derecho. Decimos no a la iniciativa por las siguientes razones. 1, por ser producto de una visión unilateral que no se consultó, autoritaria, que presta oídos sordos a las opiniones de las oposiciones, de los especialistas y hasta de los aliados del gobierno y su partido. 2, por ser contraria a los más elementales principios democráticos de igualdad del voto. En democracia, cada voto vale lo mismo. En la propuesta que nos presentaron, quieren que unos votos valgan más que otros. 3, por distorsionar la representación popular y vulnerar el derecho a la autodeterminación de la vida interna de los partidos políticos, a los que desde el régimen se sataniza y se condena, sin darles derecho de defensa. Cuando la democracia está en riesgo
Decir la verdad es obligación del representante, aunque existan consecuencias. Defender la verdad es nuestra obligación, cueste lo que cueste. Respetamos a todos los grupos parlamentarios, pero no decir la verdad por falsa prudencia política sería cobardía complaciente ante un país que exige definiciones. Porque en política hay silencios prudentes y silencios que terminan siendo complicidades. Nosotros no regalaremos silencios y defenderemos nuestra democracia. Democracia que no pertenece a la simulada superioridad moral, sino que se construye con diálogo constante, con pluralidad y con la capacidad de reconocer en el otro argumentos y propuestas legítimas. Lo entendemos bien. Para que exista democracia, tienen que existir demócratas, dispuestos a ganar y perder, pero siempre con reglas justas y sabedores que en el respeto a esas reglas está la estabilidad de la democracia misma. Nunca, como hoy, parafrasear a Carlos Castillo Peraza nos da ese sentido. Los astrónomos no habían terminado de descubrir nuestro sistema solar y nosotros ya éramos demócratas. Los físicos no habían creado la bomba atómica y nosotros ya éramos demócratas. No había televisión y nosotros ya éramos demócratas. No existían las Naciones Unidas ni la OEA y nosotros ya éramos demócratas. López Obrador no se había afiliado al viejo régimen y nosotros ya éramos demócratas. Claudia Sheinbaum no había nacido y nosotros ya éramos demócratas. Bartlett no había ejecutado el fraude del 88 y nosotros ya éramos demócratas. Sus tribus no habían destruido al PRD y nosotros ya éramos demócratas. No se habían apoderado del poder judicial y nosotros ya éramos demócratas. Pablo Gómez no había fracasado en sus intentos por desmantelar la democracia mexicana y nosotros seguimos siendo demócratas. Porque fuimos y porque somos capaces de ser y actuar como demócratas, tenemos hoy autoridad moral para exigir democracia a quienes tratan de cerrar camino democrático a las y a los mexicanos. El PAN ha sido protagonista de los principales cambios en favor de la democracia. En el 77 abrimos la puerta a la pluralidad democrática. En el 90 inició la construcción de una autoridad electoral con autonomía y confianza. En el 94 se afianzó la independencia del árbitro. En el 96 se apartó el control gubernamental de las elecciones. En el 2007 se reforzaron la equidad y la fiscalización. En el 2014, un sistema nacional con reglas comunes y piso parejo. No, nosotros no somos demócratas de ocasión y por eso tenemos la capacidad de reconocer a otros grupos parlamentarios como los que hoy se manifiestan alejándose de la imposición del régimen. Por eso expresamos total solidaridad con los legisladores que están siendo acosados por sus posiciones políticas. Desde 2018, hace 7 años, es la constante que hemos vivido, incluso llamándonos traidores a la patria. No nos da gusto que los acosen, pero que sirva el precedente para que el Congreso mexicano se defienda a sí mismo. Somos hombres y mujeres libres. Decidieron desde el gobierno y desde el grupo mayoritario no construir consensos. Son ustedes los que dan un paso enorme a su propia destrucción, porque no pueden negar su origen y su destino de tribus. Comienzan atacando y censurando a sus opositores. Después lo hacen con sus aliados y no tengan duda, más temprano que tarde lo terminarán haciendo entre ustedes. Ya lo veremos en el futuro. Quien siembra tormentas termina cosechando tempestades.
al tiempo. Hoy no habrá reforma electoral constitucional, porque el dictamen falsea la historia con absoluto fanatismo. La Constitución no les pertenece. La Constitución no es un cuadernillo para escribir sus frustraciones personales. Hoy no habrá reforma, no sin diálogo plural, no sin todas las fuerzas políticas, no sin la expresión de todos los mexicanos. No habrá reforma porque se decidió ignorar todas las propuestas que no venían del gobierno, porque fueron por el todo o nada, minimizando, ignorando. Y claro que hay que cambiar las reglas, pero a favor de la gente y no del poder, a favor de la familia y no de los poderosos, ni del gobierno ni del crimen, que muchas veces terminan siendo los mismos. México no es un país de ingenuos. Las familias mexicanas viven todos los días el acecho del crimen organizado, y a un gobierno que decide ignorar esas circunstancias a pesar de que es la constante nacional. Y miren cómo es la vida. Escogieron la narrativa de denostar la representación proporcional, pero olvidaron que fueron ustedes quienes recientemente utilizaron las pluris como método de premio de consolación en su proceso de elección a la candidatura presidencial. Lo siento por ustedes, porque hoy no cantarán el sí se pudo con la soberbia que les ha distinguido. Pero en medio de ese ruido, de esas excusas y de esos discursos vacíos, alguien decidió poner las cosas sobre la mesa. Ricardo Monreal tomó la palabra y lo que vino después fue un auténtico misil político. No solo respondió a la oposición con argumentos, también lanzó un mensaje directo, incómodo y frontal para aquellos que hoy se dicen aliados, pero están votando exactamente igual que el PRIAN. Fue un momento de tensión total en el recinto, un silencio pesado, porque Monreal soltó la frase que dejó a más de uno helado en su curul. El pueblo no olvida y mucho menos perdona. Y sí, tiene completamente la razón Ricardo Monreal, porque después de esta traición del PT y del Verde, a ver cómo les va. Tiene ahora, gracias coordinador, tiene ahora el uso de la palabra el coordinador del grupo parlamentario de Morena, diputado Ricardo Monreal Ávila. Adelante, coordinador. Muchas gracias. Gracias. Ciudadana presidenta, ciudadanos legisladores, les expreso y les informo que el pacto de la narcopolítica se sepultó con García Luna, que sigue padeciendo una condena. Es el símbolo más putrefacto de la decadencia política que por fortuna ya superamos. Vivimos otro momento político. Voltaire expresó con claridad: podré estar en desacuerdo con lo que expresas y dices, pero defendería con mi vida tu derecho a que lo digas. Algunas expresiones aquí vertidas de varios de los preopinantes son alejadas de la realidad
Y obviamente son recursos retóricos, narrativas falsas que intentan alimentar a los ingenuos con falsear la historia. Y eso no va a pasar. No pasará la derecha, ni menos el conservadurismo en México. ¡No pasarán! ¡No pasarán! ¡No pasarán! ¡No pasarán! Y les decimos con toda firmeza, frente a la diatriba, frente a la ofensa, frente al insulto y a la falsedad, les responderemos con prudencia y tolerancia. Les responderemos con civilidad y con verdad, sin estridencia y sin usar la furia de las palabras que lastiman a quienes son débiles de carácter. A nosotros no nos mueven y seguimos firmes con la presidenta Claudia Sheinbaum. ¡Presidenta! 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 Falsear la historia no los exime. Alterar mañosamente los hechos los condenan inexorablemente. Y eso no lo podrán borrar de los libros de historia. En efecto, Morena no será ni ha sido cómplice de los fraudes que los que aquí están avalaron. Fraudes electorales que dieron paso a gobiernos no legítimos. Por eso, ¡que viva López Obrador! Tenemos 7 años, tenemos un breve tiempo en el gobierno y hemos logrado lo que ningún gobierno hizo en el pasado. La mayor política social de la historia de México y la más ambiciosa en el mundo. Hemos logrado sacar de la pobreza a más de 13 millones de ciudadanos y ciudadanas mexicanas. Hemos logrado, además, el mayor y el mejor proyecto de vida para México, pero logramos recuperar la economía social. Recuperamos lo que ustedes les entregaron a los oligarcas nacionales y extranjeros. Logramos recuperar nuestras empresas, las empresas del Estado, y no lograron quedarse con ellas. Y logramos situar al país en un ente soberano, independiente, y no como en el pasado entreguista y vergonzante. Ahora tenemos dignidad y tenemos una gran presidenta de la República, la jefa de Estado, Claudia Sheinbaum Pardo. ¡Estar con Claudia hoy! ¡Es un honor estar con Claudia hoy! ¡Es un honor!
Agradezco que estemos ahora en tono brusco y cada uno debe de asumir su responsabilidad. Pero debo de advertir que aunque somos mayoría y estamos en el gobierno, no podemos dejar pasar mentiras, falsedades y menos insultos o descalificaciones a la primer mujer presidenta en la historia de México. No es correcto, no es correcto. No estás sola, 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 ratero. Y tenía que expresar este exordio, porque si no lo hago, me condena la historia, y porque la convicción me llama a dar respuestas categóricas a tanta mentira. No lo puedo admitir, no lo puedo aceptar. Tenía preparado otro discurso que yo planteé que fueran todas las intervenciones moderadas, racionales, juiciosas. No lo logré. Pero yo me voy a someter a lo que había escrito, porque en Morena reconocemos siempre el debate parlamentario como indispensable. Quiero, en primer término, agradecerle a Leonel Godoy y a Víctor Hugo Lobo y a los integrantes de las comisiones dictaminadoras su paciencia y su trabajo que realizaron al dictaminar esta iniciativa que hoy discutimos. Hay una frase clásica del pensamiento político que ha atravesado siglos de historia parlamentaria. Se atribuye a Bismarck, quien afirmaba que la política es el arte de lo posible. Muchos interpretan esta frase como una renuncia a los ideales, pero en realidad encierra una lección profunda de responsabilidad pública, porque en política siempre dos dimensiones existen que conviven: lo deseable y lo posible. Lo deseable es el horizonte de los pueblos, la aspiración de justicia, de igualdad, de democracia plena. Lo posible está condicionado a los acuerdos, a la inclusión, al debate. Hoy estamos discutiendo y más tarde votaremos un dictamen que propone la modificación de 11 artículos de nuestra Constitución. No es un trámite menor, no es una deliberación ordinaria, es una discusión que toca el corazón mismo de nuestra democracia. Lo que está en juego hoy es el perfeccionamiento del sistema electoral mexicano. Lo que está en juego hoy es la relación entre el poder público y la voluntad ciudadana. Esta iniciativa fue presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, inspirada
en una exigencia que escuchó a lo largo y ancho del país. Una exigencia clara: elecciones más limpias, elecciones menos costosas, elecciones más cercanas al pueblo. En otras palabras, más democracia, más participación ciudadana, menos onerosos los procesos y las campañas. La presidenta Claudia Sheinbaum, atendiendo a su congruencia y a los principios que ha defendido nuestro movimiento, presentó esta reforma a la consideración de este Congreso. Y nosotros, en el grupo parlamentario de Morena, hemos decidido respaldarla. Lo hacemos por convicción, lo hacemos por responsabilidad institucional, lo hacemos por lealtad a México. Sabemos que el resultado final de la votación puede no coincidir con nuestras aspiraciones, pero también sabemos algo fundamental: la titular del Ejecutivo cumple su palabra con el pueblo, cumple su palabra con la historia. Y en la vida pública, compañeras y compañeros, la coherencia entre palabra y acción es el fundamento de la autoridad moral. Por eso nosotros, reitero, hemos decidido acompañar esta iniciativa. No desde la confrontación, no desde la ruptura, sino desde la conducción constitucional que exige una república madura. Partimos de una convicción profunda: México necesita unidad nacional, no uniformidad. Unidad en lo esencial, unidad en el respeto a la Constitución, unidad en la defensa de nuestra soberanía y de nuestra democracia. Porque México vive un profundo proceso de transformación y es un proceso profundamente singular. Singular porque no nació de la violencia, nació del voto, nació de la conciencia ciudadana, nació de la vía pacífica. Francisco I. Madero lo expresó con claridad al iniciar la lucha democrática en el siglo XX. El pueblo que quiere ser libre, lo será. Y el pueblo de México decidió ser libre y ejercer esa libertad en las urnas. Por eso nosotros elegimos el camino electoral, elegimos el debate público, elegimos el camino de la ley, y en ese camino se inscribe esta reforma, una reforma avanzada, una reforma consecuente, una reforma necesaria para salir fortalecidos en nuestra democracia. Nosotros hacemos aquí un compromiso con el pueblo de México. Recorreremos el Distrito Nacional, distrito electoral por distrito, y explicaremos el contenido de esta reforma. Escucharemos a la ciudadanía y lucharemos para que las reformas se conviertan en derecho positivo pronto, a pesar del rechazo temporal de este día. Nos asiste
la razón histórica, nos asiste la razón moral, nos asiste la razón política. Este principio que hoy defendemos de respeto a la Constitución, de respeto a la pluralidad, también implica el respeto de cada legislador a votar conforme su conciencia. Este Congreso es plural, este Congreso es deliberativo, este Congreso es precisamente el espacio donde las diferencias se procesan democráticamente y en ocasiones los discursos se desbordan, pero son reacciones naturales. A todos los grupos parlamentarios aquí presentes, Morena les expresa su respeto. Cada voto es legítimo, cada decisión es soberana, cada postura forma parte de la vida democrática del país. A nuestros aliados que hoy pueden caminar por veredas distintas, también les expresamos nuestros respetos. Las coyunturas legislativas pasan, pero los procesos políticos permanecen. El proceso de transformación que vive México es más profundo que cualquier desacuerdo momentáneo. Es un proceso impulsado por millones de ciudadanos que decidieron cambiar el rumbo del país. Incluso este desencuentro que se avisora y se advierte para no lograr la mayoría calificada, lo respetamos. Espero mañana podamos coincidir y construir mayorías calificadas e ir a elecciones juntos. Pero también aprovecho el momento para destacar que este Congreso ha tenido más votaciones unánimes de un gran consenso y me quedo con ello. El día de ayer fue un evento extraordinario. Algunos lo dudan, pero el nombramiento del auditor superior de la Federación fue construido aquí, en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados. Y reconozco, lo tenía en el discurso sin el exordio, sin la introducción, pero no quiero quedarme con él. Reconozco que el PRI, con Alejandro Moreno y el coordinador Moreira, aportaron en este propósito. Reconozco que Jorge Romero, presidente del PAN, y el coordinador Licha contribuyeron a la formación de este consenso en forma seria y profesional. Reconozco en Dante Delgado, en la coordinadora Ivonne y en el dirigente Jorge Maínez, que también acompañaron este consenso. Reconozco que Jorge Emilio, Karen y Carlos Puente estuvieron construyendo este consenso del día de ayer. Y reconozco que Reginaldo Sandoval y el profe Anaya también contribuyeron en este proceso de consenso del día de ayer. Creo que es más lo que nos puede unir
Por eso, como lo expresara Abraham Lincoln en una definición muy poderosa de la democracia, dijo: el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Y eso es lo que en Morena defendemos. Eso es lo que inspira esta reforma, es lo que nos convoca hoy. A mis compañeros y compañeras del grupo parlamentario de Morena, públicamente, convencidamente les expreso mi cariño y mi reconocimiento. Reconozco su firmeza, reconozco su compromiso, reconozco su lealtad al pueblo de México y reconozco su acompañamiento a la presidenta Claudia Sheinbaum sin condición, de manera firme y categórica. Y los felicito, las felicito por mantenerse siempre al lado de nuestra jefa de Estado. Nuestro paso por estas instituciones es inevitablemente efímero. Pienso que los cargos pasan, las coyunturas cambian, las mayorías se transforman y en ocasiones pasan a ser minorías. Pero la historia no olvida. La historia recuerda quién estuvo al lado del pueblo y quién decidió apartarse de él. Winston Churchill dijo alguna vez: el éxito no es definitivo, el fracaso no es fatal. Lo que cuenta es el valor para continuar. Y nosotros continuaremos. Continuaremos defendiendo la democracia. Continuaremos defendiendo la voluntad popular. Continuaremos defendiendo la transformación de México. Porque las reformas pueden detenerse en una votación, pero las ideas que nacen del pueblo no se detienen. Las ideas que nacen de la ciudadanía avanzan. Las ideas que nacen del pueblo persisten, perseveran y se logran. Las ideas que nacen del pueblo se terminan convirtiendo en ley, tarde o temprano. Y cuando ese momento llegue, cuando el tiempo coloque este debate en la perspectiva de la historia, México sabrá perfectamente quién estuvo de su lado, quién estuvo del lado de la democracia, quién decidió detener, aunque fuera por un instante, este curso inevitable, imparable de la transformación de México. Nosotros ya tomamos nuestra decisión. Estamos del lado del pueblo, estamos del lado de la democracia, estamos del lado de México y estamos con la presidenta Claudia Sheinbaum. Quiero además, por último, agradecerle a los coordinadores de los grupos parlamentarios que lleváramos este ejercicio con un debate pactado. Era lo conveniente, dado la actitud de muchos de nuestros compañeros, que la pasión también nos enciende porque somos seres humanos y nos emocionamos en la defensa de nuestros ideales. Pero quiero agradecerle a los coordinadores y la coordinadora que, aunque sean discursos así, este ejercicio fue lo más correcto.
Sabemos el destino que esta reforma puede tener, pero les anunciamos, una vez que se vote y una vez que se rechace, comenzaremos a construir el plan B de la reforma electoral. Porque no desmayemos, no vamos a rendirnos, no vamos a claudicar. ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Viva la presidenta Claudia Sheinbaum! Gracias. Y esa frase hoy pesa como una losa, sobre todo los que están pensando en darle la espalda a esta reforma, porque lo que está ocurriendo en este momento en la Cámara de Diputados no es solo una votación, es una prueba de fuego. Y el pueblo está mirando. El pueblo está mirando quién está dispuesto a defender la transformación y quién prefirió proteger sus privilegios. Y bueno, hasta aquí la noticia. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme sus comentarios y si les gustó el video no olviden darme su like y compartir con todos sus amigos para que también estén bien informados y al tanto de lo que acontece día a día en el país. Te veo en un siguiente video. Hasta luego.